gracias por continuar con nosotros. Señores, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, publicó que el sector de la inversión extranjera en la minería y la electricidad han sido dos elementos, dos ingresos importantes para el país durante el 2025. Sostuvo el ministro Joel Santos que los sectores de energía y mina, entre en sintonía con elpueblo.com para que usted vea la noticia, captaron 1.164.1 millones de dólares entre enero y octubre del 2025. Eso confirma lo que dijo la CEPAL, que le leímos la semana pasada, le compartimos aquí, que la CEPAL en el balance preliminar de la economía dominicana ahí evidenció y mencionó en la inversión extranjera directa los ingresos a la economía del sector de energía y minas, sobre todo el sector de energía, que obtuvo ingresos importantes para la economía dominicana. Y ahí está esa información que dio el ministro de Economía, de Energía y Minas, Joel Santos. Usted puede entrar en sintonía con elpueblo.com y ahí usted ve la noticia completa. Vamos a pasar ahora, yo quiero compartirles un informe de una figura constitucional, una institución de nuestro país, que es el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es un órgano, una institución de la República Dominicana a partir de la Constitución del 2010, la Constitución del presidente Fernández, que estableció esa figura, y el Defensor del Pueblo publicó un informe de derechos humanos del 2025 muy interesante. Nosotros vamos a compartir con usted este conocimiento, esta información que usted debe dominar. Ahí hay una imagen de la portada del informe que tiene el título del informe. De todas las imágenes que hay ahí que dicen Defensor del Pueblo, hay una imagen que es de la portada donde ahí está, muchas gracias, se menciona, ahí está, ese es el título, Informe Nacional de Derechos Humanos 2025. De ese informe es que vamos a compartir con usted de manera sucinta los hallazgos más importantes. ¿Qué dicen los hallazgos, verdad, que reporta este informe emitido por el Defensor del Pueblo? Miren, ahí dice el Defensor del Pueblo que ese documento es un espejo de la realidad nacional, que identifica con precisión quirúrgica dónde fallan los procesos, ¿verdad? Y que es una herramienta de conocimiento, rendición de cuentas y transformación. También dice el Defensor del Pueblo que ese informe de 2025 de derechos humanos está basado en datos cuantitativos y cualitativos, que son dos tipos de investigación diferentes. Unos son los datos duros y otros son los datos blandos, percepciones, datos blandos, percepciones, cualidades y ese tipo de cosas. Los otros, los cuantitativos, son datos más duros. Entonces, también datos jurídicos e institucionales. Está basado también en jurisprudencia de las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Y también de estadísticas institucionales, quejas y reclamaciones recibidas en las oficinas del Defensor del Pueblo. Dice este informe del Defensor del Pueblo, también dice que la Constitución del 2010 representa un punto alto de este proceso de articular un régimen de protección robusto, exigible y basado en derechos, en principios universales, pero que persiste, ¿verdad?, una distancia significativa entre lo que la ley reconoce y lo que las instituciones garantizan en la práctica. Es decir, nosotros tenemos una constitución más avanzada, más, digamos que más rica, más robusta, más formal, más avanzada, más de países avanzados que los funcionarios y las instituciones que tenemos. Tenemos una constitución, que eso está muy bien, porque lo importante es que tengamos una constitución ambiciosa que nos permita a nosotros
las leyes y adecuándolas a ella, que tiene una constitución mezquina, pequeña, insignificante, que entonces el país no pueda desarrollarse todo su talento, ni ponerse a nivel de los países desarrollados porque nos quede pequeña. Entonces lo mejor es que las leyes se vayan adecuando, como decía el presidente del Tribunal Constitucional, que había más de 200 leyes en nuestro país que hay que adecuarlas a la Constitución, porque tenemos una Constitución de una estatura de países desarrollados que nos otorgan derechos, y eso es muy importante, porque a partir de ahí es que las instituciones públicas y los funcionarios públicos están obligados a ponerse al nivel de la Constitución. No a la Constitución bajar al no, sino que las instituciones y los funcionarios tienen que subir, están obligados a superarse y a ir mejorando hasta llegar a ser lo que dice la Constitución, lo que impone, lo que establece, lo que consagra la Constitución. Entonces eso es importante, que tengamos, de entrada eso es ganancia, que tengamos una buena Constitución, una de las mejores del mundo. Entonces, eso está bien, eso lo reconoce el defensor del pueblo. Y dice que, bueno, el país está obligado a adecuar toda la Constitución, en fin. Dice el defensor del pueblo que la Constitución no puede, todos los privilegios y los beneficios que nos otorgan no se pueden gozar si las instituciones no ponen en práctica, ¿verdad?, el saber hacer, si no dan servicios de calidad, si no se van adecuando a la Constitución, si no se van destinando los recursos a las instituciones para que puedan garantizar esos derechos que establece la Constitución. Pero también dice el defensor del pueblo que las instituciones necesitan funcionarios que sepan hacer lo que dice la Constitución, que sepan hacer su trabajo, que sepan desempeñar su rol para que entonces el ciudadano pueda gozar de esos derechos y esos beneficios que consagra la Constitución a los ciudadanos dominicanos y a las personas, los extranjeros y visitantes que están en nuestro territorio. Entonces, aquí en este informe también, el defensor del pueblo, entre los hallazgos, ¿qué dice ese informe del 2025 de Derechos Humanos? Bueno, que la ciudadanía dominicana, los ciudadanos dominicanos identifican consistentemente a la salud, la seguridad social y la integridad personal y la educación como los temas más retantes, más desafiantes que enfrentan para ser garantizados sus derechos y que deben ser priorizados por los organismos protectores de derechos humanos. ¿Verdad? Ahí tenemos una imagen, gracias. Vamos a ir colocándola una por una, por favor. Porcentaje de menciones negativas en los medios de comunicación impresos del país por derecho fundamental. Nosotros, los medios de comunicación del país, ¿cuáles son las noticias, las menciones que se han hecho en el 2025 sobre derechos fundamentales? Bueno, el derecho a la participación política, un 38% de las noticias que salen y se han mencionado. ¿Cuál es el derecho que más se menciona en los medios entre las noticias negativas? Mírenlo ahí. El derecho a la seguridad y el derecho al agua. Óiganme esto. El derecho al agua y el derecho a la seguridad son las noticias, son los derechos que más salen en las noticias como derechos que no son garantizados, como deficiencias que sufre el país, como malos servicios. Esos son de las noticias negativas que más salen sobre incumplimiento de derechos fundamentales. Señor, el derecho al agua es un derecho fundamental, el derecho a la seguridad. Hay otro, ¿cuál va después de ese? Miren, el derecho a la alimentación. Vamos a colocar otra vez la imagen. Señores, porque aquí estamos hablando de cosas básicas. Señores, de cosas básicas. Estamos hablando de lo que el ser humano... Ay, señores, estamos aquí todavía en cosas. Ay, en paños menores, como dicen. Mire, estamos hablando de seguridad. El agua.
y la alimentación. Estamos hablando de comida. Dígame por dónde andamos. Los medios de comunicación aquí, en el 2025, la mayoría de las noticias que han salido en los medios de comunicación de quejas, de violaciones, incumplimientos, de no goce de derechos fundamentales son el incumplimiento y el no goce del derecho a la seguridad, reclamos de derecho al agua, muchas poblaciones sin agua, derecho a la alimentación, el pueblo quejándose de falta de comida, ahí están las encuestas. Un 60% de los dominicanos en el 2025 reportó que había días que no podía comer, que había tenido días, ¿verdad?, del año que no podía comprar los alimentos. Entonces, los medios de comunicación reportaron eso. Ahí está la imagen. Vamos a ver la otra imagen. Son varias imágenes. Vamos a compartir la otra con nuestro público de este informe de derechos humanos del Defensor del Pueblo. Vamos a verla. Ahí está. Miren. No. Es una cosa. Observen bien esa imagen. Ahí dice, en esa imagen, ese informe de derechos humanos del Defensor del Pueblo dice que las mujeres en su 49% es el grupo de la sociedad que más sufre violaciones a sus derechos. Ahí está. Después de las mujeres, ¿quiénes son los otros? Bueno, los haitianos. El 51% de los inmigrantes haitianos reporta violación a sus derechos, la mayoría porque desconocen la ley, en fin. ¿Cuál es otro grupo alto? Los discapacitados. Aquí se dan muchas violaciones a personas discapacitadas. Los edificios no están adecuados para que lleguen personas discapacitadas. Los trabajos les cierran la puerta a los discapacitados, ¿verdad? A veces no hay los medicamentos, las terapias, las atenciones, los cuidados que debe recibir un ciudadano en condiciones de discapacidad. A veces ni las sillas de rueda aparecen porque están carísimas. Entonces, ese es otro grupo de ciudadanos que ha reportado al Defensor del Pueblo y en las encuestas, ¿verdad?, que han expresado que han sufrido violaciones a sus derechos. ¿Qué otro sector también? Ahí está, las personas mayores de edad también. Ahí está. Así que eso es parte de esa encuesta. Vamos a ver la siguiente gráfica de este informe 2025 del Defensor del Pueblo sobre derechos humanos. Vamos a ver la otra imagen. El pueblo ha reportado también, y vi esto. Ahí está. Lugares donde se les violó el derecho a las personas. Vamos a ver cuáles son las instituciones del Estado Dominicano que más violan derechos. Según este informe del Defensor del Pueblo, las oficinas del Estado. Ay, señores. Ustedes saben que las oficinas del Estado se sostienen con los impuestos que pagamos los ciudadanos, ¿verdad que si ustedes lo saben? Bien, pues usted sabe que las instituciones que nosotros mantenemos, los empleados públicos y servidores públicos, que son empleados de nosotros, los que pagamos impuestos, ¿sabe qué? Se alzan. Miren, violan los derechos de los ciudadanos. Usted va a una institución pública y le hacen sentir como que usted fue a pedir, como que usted fue a molestar. Las oficinas del Estado, en primer lugar, ahí dice el reporte del Defensor del Pueblo. Dice que en el trabajo, ¿verdad?, también se violan derechos. En los hospitales, los destacamentos de policía, las entidades bancarias, y ahí están, ¿verdad? En mayor cantidad, ¿cuáles son las que más violan los derechos de las personas? Las oficinas del Estado, en los trabajos, en los hospitales, los destacamentos de policía y en las clínicas y en las entidades bancarias. Hay muchas quejas ahora de fraudes bancarios y ese tipo de cosas porque la tecnología pues ha traído mucha delincuencia cibernética, tecnológica. Entonces también eso se ha reportado en este informe de violación de derechos y de derechos humanos que emitió el Defensor del Pueblo del año correspondiente al año 2025. Vamos a hacer una pausa para retornar compartiendo más información de este informe del Defensor del Pueblo sobre derechos humanos en nuestro país.